Ya, chiquillos, esta entonces es nuestra primera clase. Ya, yo les voy a pedir una cosita así, que ustedes me escriban en el chat, para los que están conectados, me tienen que escribir su nombre y me tienen que inscribir su correo electrónico. ¿Ya? Eso es esencial porque en esta clase, que es nueva para ustedes, que se llama Lectura y Escritura Especializada, nosotros trabajamos mucho en línea. Sí, sí, vayan escribiendo su nombre y su correo electrónico para yo tener el registro, porque próximamente nosotros vamos a tener un aula virtual, ¿ya? En la cual yo les voy a dejar algunas tareas, vamos a hacer algunos formularios, ¿ya? Porque en estas clases yo necesito que ustedes participen harto. Son clases de lectura y escritura, ya vamos a explicar qué significa el curso, para qué está también en el currículum y para qué está para ustedes. Eso es muy importante saberlo. Ahí también ya puso su correo, ya Francisca Vargas puso su nombre, pero no puso su correo. Juliana muy bien puso, entonces, ya muy bien Lirayen. Pues les voy a mostrar ahora, para que se vea todo, voy a poner entonces que se muestre toda la pantalla para mostrarles por qué les estoy pidiendo el correo. Voy a abrir el Gmail, mi cuenta acá personal. Y les voy a mostrar entonces, Pascal ya escribió también su correo, les voy a mostrar cuál es el sentido de todo esto. Va a haber entonces una serie de formularios, como les decía, tareas de escritura también, que les voy a hacer que ustedes trabajen en la casa. Trabajos muy sencillos al inicio, pero que después se van complejizando. El año pasado, cuando el tercero medio de este año, ahora eventual cuarto medio, hicimos este trabajo y nos costó un poquito, sí, nos costó un poquito comenzar, pero ya tenemos la sapiencia y la experiencia también de trabajar en este tipo de plataformas. Lectura y escritura especializada en un curso bien dinámico, donde ustedes van a estar presentes entonces en un Google Classroom. Les voy a mostrar cómo es la plataforma. ¿Está bien? Van llegando entonces los chats. Muy bien, Montesino. ¿Ya? Esta es la pantalla del Classroom. ¿Ya? Espero que la estén viendo. Nuestro curso está asignado a este de acá. Este de acá. Y aquí yo les voy a poner tareas, les voy a poner, por ejemplo, preguntas también. Ustedes también me pueden hacer preguntas a mí, ¿ya? Para la clase. Y es importante que, claro, Damián, eso lo vamos a ver también en un ratito más, con respecto a cómo se descarga Google Classroom. Es importante que lo tengan. Una pregunta para ustedes, pongan mucha atención. ¿Habían trabajado antes en Google Classroom, acá en el colegio con otro profesor? ¿No? Ya, Robledo dice que no. Godoy también dice que no. Ya. Muy bien, esto es nuevo, pero yo les voy a decir al tiro que es súper necesario trabajarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro curso, como les decía anteriormente, es un curso de producción. ¿Ya? Y si es producción, yo los tengo que ver escribir. Si bien no nos vamos a poder juntar próximamente en el colegio, pero sí, podemos hacer ejercicios de escritura. Y eso va a ser muy importante. Vamos a ver el chat. No, esto es, esto no es física, Matías Rojas. Esto es lectura, escritura especializada. Es el electivo para las personas que van a estudiar carreras con descendiente de humanidades. Así que Matías ve ahí bien su situación, porque esto no es física. Ah, ya, profe, nos Vamos, vemos. ya, nos vemos. Ya. Chao, chao, chao. Vamos entonces acá, al aula virtual. Les va a llegar próximamente una invitación de esto del Classroom, ¿ya? Yo ya nomás los voy a compaginar todos los correos que ustedes me han mandado para poder agregarlos entonces a la clase. Bien, vamos a mirar entonces nuestra primera pantalla, ¿ya? Están viendo aquí entonces el aula virtual del Red College, ¿cierto? ¿Sí? Estamos presentes acá en el aula virtual.
Y estos son mis tipos de clases. Ustedes van a ver acá el título de la clase, ya clase de lectura y escritura especializada. Van a ver también algunas cositas que yo siempre les preparo, ¿ya? Se hace difícil situarse en este tipo de clases, ¿ya? Online. Yo igual lo reconozco, a mí también me costó un poco adaptarme. Pero si uno tiene, por ejemplo, una estructura básica de lo que va a hacer durante la clase, y la anota por ahí por un cuaderno, ¿ya? Lo pueden anotar también en una hoja de Word, por ejemplo, en su computador. Y aquí está siempre la agenda. ¿Qué es lo que es la agenda? La agenda es el itinerario y las cosas que nosotros vamos a hacer durante el día, ¿ya? Tenemos entonces, saludo inicial de bienvenida, vamos a ver un video motivacional, vamos a hacer una lectura y un análisis de un objetivo de aprendizaje, vamos a revisar algo de contenido y un diálogo y preguntas de evaluación. Básicamente esa es la estructura. Vamos entendiendo. Las clases de lectura y escritura especializada que van a tener conmigo van a empezar de la siguiente forma. Todos los días que tengamos clase, ¿ya? Van a ver salas de espera con un poquito de música, ¿ya? Para hacer más amena la espera y que todos se puedan conectar, ¿ya? La sala de espera tiene el nombre de la agenda de hoy, tiene algunos hashtags, ¿ya? Que son importantes para que ustedes los tengan visualizados ahí de qué vamos a tratar la clase. Vamos a esperar que todos se conecten y luego vamos a ir entonces vamos a cargar aquí la pizarrita, vamos aquí a Red College y de Red College vamos a sacar la agenda y después vamos a comenzar entonces la clase. ¿Ya? Yo trabajo harto con el chat, harto con buscando que ustedes abran un poquito también el audio. Yo sé que a veces es un poquito difícil, pero podemos lograr también tener esa interacción. El año pasado se logró bien y me parece que es bien interesante. Chiquillos, también otra ventaja que van a tener ustedes es que todas las clases que yo hice el año pasado están en YouTube y ustedes las pueden revisar también, ¿ya? De hecho, tenemos algunas visitas ahí interesantes. El año pasado también me comentaron algunos profes de otros países también algunas clases que había hecho y fue bien bonito la experiencia. También están todas las clases de lectura y escritura especializada del año pasado, si ustedes quieren enterarse de algunas otras cosas o de los cambios que han habido en la asignatura. Bien, chiquillos, pongamos mucha atención acá. Vamos a ver un pequeño videito, ¿ya? Y lo vamos a comentar como primera actividad de nuestra clase. Bien, entonces yo les voy a poner play acá, lo vamos a escuchar, lo vamos a leer y después vamos a comentar cuál es la experiencia de este viajero que a mí me pareció bien interesante para ponerlo como video de motivación, ¿ya? Hay varias cosas que nosotros tenemos que ser, ¿cómo es esta palabra? Poder superar ciertas barreras, ya sea, por ejemplo, la lejanía tecnológica, algunas complicaciones que podamos tener, y hay que ser resilientes frente a esas situaciones, ¿ya? Nosotros estamos acá, vamos a tener también, ya sea si ustedes vienen acá a la escuela o si seguimos online, vamos a tener siempre clases. Y no siempre hay que decir que no se aprende nada en este tipo de clases online. La educación va caminando hacia la tecnología es bien valiosa, ¿ya? No hay que perder nunca las maneras clásicas como leer un libro o reflexionar o conversar con una persona, pero también se pueden hacer. Esto es un momento, ya pasará, pero hay que sacarle el mayor provecho posible. Bien, vamos entonces a revisar el pequeño video que les tenía preparado. It is not death most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said
They regretted not the things they did, but the things they didn't do. The risks they never took, the they didn't. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up. Why do you exist? Life is not meant to simply work, wait for the weekend, and pay rent. No, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the Black community, but I can no longer pretend. Martin Luther King, that man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now, this was so surprising, see. I was talking to a pilot, and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said, because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies, and every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things. But there is a thief in your mind who is after your dreams. His name is doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids, cause he is wanted for murder, for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises, and like a virus will leave you blinded, divided, and turn you into a kinda. See, kinda is lethal. You know what kinda is. It's a lot of kinda people. You kinda want a career change. You kinda want to get straight A's. You kinda want to get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that. You gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah, you will struggle, no way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you wanna make it to the top, then there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over, but let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school 3 times, but he kept going. The television execs fired Oprah, said she wasn't fit for TV, but she kept going. Critics told Beyonce that she couldn't sing, she went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe, and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose what type. Either the pain on the road to success, or the pain of being haunted with regret. You want my advice? Don't think twice. We have been given a gift that we call life, so don't blow it. You are not defined by your past. Instead, you are born anew in each moment, so own it now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. You better get the shot off before the clock runs out, cause ain't no overtime in life, no do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force, but if you don't use your gift, then you sell not only yourself, but the whole world short. So what invention do you have buried in your mind? What idea, what cure, what skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one, verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life's stage. You cannot go back and make a brand new beginning, but you can start now and make a brand new ending. Bien, me parece que aquí, en el chat, parece que aquí, Andrés, ¿usted conocía ya a esta persona que nos está dando este mensaje motivacional, no? ¿Estará Andrés por ahí?
Andrés, ¿lo conocía usted? A ver, un nuevo mensaje. Dice, sí, sí, sí. Había visto otros videos, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Les parece interesante? Hay una motivación ahí importante con respecto a, a vivir el día, ¿no? A motivarnos siempre en cada momento, ¿ya? Yo lo entiendo escribiendo informal, ¿ah? Pero habla un poquito más formal su escritura. Sí, es bien interesante esto de hacer un llamado a poder arriesgarse, ¿no? Las clases que tenemos ahora igual son algo arriesgadas, ¿ya? Arriesgarse también a poner atención, a aprender también, ¿ya? Porque no solamente estamos en la casa para quedarnos dormidos, sino que también tenemos una ventana al mundo en el computador que puede ser bien valiosa. Y sobre todo ustedes que ya han elegido o dado un paso a lo que en el futuro van a hacer. Estamos en este curso y este curso, como ustedes saben, los tiene que preparar no solamente para salir del colegio, sino que los tiene que preparar para la universidad. ¿Mm? Por eso trato de trabajar con varias plataformas, porque en las mismas universidades les van a venir ese tipo de plataformas y ese tipo de exigencias. ¿Mm? Aprender a escribir, aprender, por ejemplo, a analizar un texto y trabajar con distintas plataformas. ¿Mm? Nosotros vamos a trabajar entonces con varias formas de escribir, ¿ya? Varias tipologías textuales, y vamos a aprender lo que es una escritura especializada. ¿Qué piensan ustedes de qué es lo que es el curso? No sé si ustedes tienen una idea previa. ¿A alguien le gustaría, por ejemplo, abrir el micrófono y comentar? A ver, Damián, ¿usted puede abrir el micrófono y comentar? Sobre qué creo que se trata lo de Lo de nuestro la curso. escritura, ¿Sí? sobre cómo usar las palabras para escribir bien un texto o plantear algo que alguien quiera escribir en general, ya sea, por ejemplo, si es lo que yo creo que es, a mí me gustaría usarlo como para escribir versos, Ujú, pero es más que nada como aprender a usar las palabras. ujú. Claro, claro, podríamos tratarlo así. Sí, 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 sí. Aprender a leer, a escribir de un poco más, un nivel superior. Así podríamos tratarlo, ¿ya? Hay muchas cosas que, por ejemplo, en la clase de lenguaje me piden hacer. Por ejemplo, informes, por ejemplo, en el caso de Damián, hacer una poesía, escribir en versos, por ejemplo, ¿ya? También formas de expresión, muy bien ahí, Maximiliano, también tiene que ver con eso, ¿ya? Pero a grandes rasgos, ¿qué les podría yo decir del curso? Que nosotros vemos como formulaciones de texto, ¿ya? Como, por ejemplo, escribir un ensayo, cómo ver un video de YouTube, cómo, por ejemplo, hacer una infografía. En el cómo, nosotros vamos a ver muchísimas formas de hacerlo, ¿ya? Y para eso el tema del formulario y el tema de el avance y el ejercicio de la escritura es fundamental, fundamental. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace un análisis crítico de un discurso, qué se dice, qué no se dice, por ejemplo, cómo se hace un resumen, cómo se hace una reseña, ¿m? Cómo se hace en el caso con el cual empezamos el curso, que es una sinopsis, ¿m? Y varias cosas más, ¿ya? En donde el lenguaje, ¿ya?, tiene que ver con una relación del pensamiento y tiene que ver con una visión del mundo. ¿M? El lenguaje no solamente crea la realidad, como dicen muchos profesores, sino que el lenguaje refleja el pensamiento. Si yo puedo dominar, por ejemplo, cómo se escribe un texto, cómo se estructura, cuál es la intención comunicativa de este texto, yo puedo finalmente comprender hacia dónde va y cuáles van a ser sus efectos. ¿Mm? Todo el mundo está hecho de la misma materia y es la materia textual. Ya sea ustedes que van a elegir carreras de humanidades o van a elegir, por ejemplo, carreras que en otro ámbito, siempre van a tener a los textos, ¿ya?, enfrente. Por ejemplo, siempre les hago la misma pregunta a los estudiantes. Nuestros padres, ¿ya?, o las personas que los cuidan en la casa,
tienen un trabajo especializado, ya sea una profesión o ya sea un oficio. Yo puedo determinar qué textos especializados ocupan esas personas. ¿Mm? ¿Qué texto especializado ocupa mi padre, mi madre o la persona que me cuida? En mi casa, ¿he visto algo? ¿Mm? ¿He visto algún texto que sea especializado que yo no conozca y que él o ella lo utilice en el trabajo? ¿Mm? ¿Me está preguntando? Sí, por supuesto. Sí, sí, le estoy preguntando. Sí, ¿Qué texto? A ver, Damián, cuéntanos. que depende de la especialización del padre. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué hace tu papá? Ah, es médico. ¿Ya? ¿Y qué textos has visto tú? ¿Mm? Uno de las efemérides de los ¿Ya? doctores, Ajá. varios como de estos atlas del cuerpo humano, Ujú. uno que se llama Manual Merck, que tiene Ah, el todos Merck. los tipos de, sí, Sí, sí. sí, varios libros de ese tipo. Ya. Muy bien. ¿Y has visto, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman estos papeles de las recetas? Se llaman... eh, oh, se me fue el nombre, lo tenía ahí en medio. Eh, bueno, una receta médica también es un texto especializado, por ejemplo. Una factura. ¿Alguno de sus papás trabaja con facturas, chiquillos? Gracias, Damián, por comentar. ¿Trabajan con facturas? ¿Trabajan, por ejemplo, con ventas de alguna cosa? ¿Mm? ¿Alguno de sus papás trabaja en eso, chiquillos? A ver, por ahí, los que han escrito ya, Benjamín, por ahí, Montesino, Consuelo también. ¿Mm? María Jesús también, que puede que quizá también tenga audio. ¿Mm? ¿En qué trabaja tu papá y en qué, por ejemplo, qué textos utiliza diariamente? Ahí Damián, por ejemplo, dio el manual Merck, que es un manual de medicina. ¿Mm? ¿Qué textos podrán ser? Bueno, no se preocupe, ahí después vamos a ver una clasificación en el futuro de cuántos tipos de textos hay. Hay muchísimos, muchísimos, ¿ya? Pero hay cosas que hay que saber que van transversales a ellos. Muy bien, Profe, sigamos acá. pero Dígame. basado en lo que usted dice, también se puede saber el pensamiento ideológico de una persona con lo que usted dice, de cómo Ujú. analizar el entorno de la persona. Claro, depende del tipo de texto. Por ejemplo, en una, en una anamnesis, ¿ya? Anamnesis es un texto especializado ya del ámbito de la enfermería, donde recogen, por ejemplo, todo el historial médico, ¿ya? En un tiempo determinado de un paciente. Ahí no podría haber cuestiones ideológicas, pero sí, por ejemplo, en una columna de opinión, o sí, por ejemplo, una, en un discurso político. Eso también lo tenemos que ver. Este curso ve muchísimos textos, tenemos que tener en cuenta eso, su funcionamiento, su estructura, ¿ya? Su intención comunicativa y varios otros requisitos más que lo hacen propios de una tipología textual. ¿Mm? Así que texto, 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 a cada rato vamos a hablar de texto, porque eso se trata este pequeño curso. Bien, vamos a leer aquí cómo, más abajo, se van dando los objetivos de aprendizaje. ¿Bien? Vamos adelantando un poquito más porque esta clase se supone que es solamente para saludarlos, pero yo igual quiero trabajar un poquito. ¿Ya? Después, en futuras clases, vamos a retomar esto. ¿Ya? Cuando tengamos las clases por medio del Red College, siempre van a encontrar el objetivo de aprendizaje y la actividad de clase. ¿Ya? Siempre lo vamos a leer y siempre lo vamos a analizar como primera actividad. Dice, utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos, las convenciones discursivas de los textos que producirán. ¿Ya? Ahí tenemos varios conceptos. Tenemos, por ejemplo, registro de información, tenemos tema, tenemos propósito comunicativo y tenemos convención discursiva. ¿Mm? Una convención es cuando personas se ponen de acuerdo, ¿ya? Para distintos propósitos. Por ejemplo, un diario va a tener la misma estructura ya sea aquí o en cualquier país.
Una columna de opinión va a tener la misma estructura aquí o en cualquier latitud del mundo. Esa es una convención. Una carta también es una pequeña convención. Y así cualquier tipología textual, tipos de texto, van a tener distintas convenciones. Por ejemplo, si ustedes ven a los youtubers, ¿ya? Los youtubers también tienen distintas convenciones de cómo hacen sus videos. ¿Ya? Yo cuando veo YouTube con mi hijo y, por ejemplo, pone, no sé, se me olvidaron los nombres de los youtubers que ven, ya, el Timba, el DK y no me acuerdo uno del Minecraft. Y siempre tienen la misma estructura. Ellos como que juegan, ¿ya? Gritan, ¿ya? Se ríen. Y también eso es una convención. Muchos otros youtubers también hacen lo mismo. O las personas que abren estos unboxing también hacen la misma estructura. Presentan el juguete o lo que van a mostrar sellado primero y después los van abriendo, ¿no? Eso también es una convención. Algo que quizá puede ser tácito o puede ser implícito, pero tiene una relación. ¿Ya? Todos los textos tienen una cierta relación en la medida que, por ejemplo, se enseña su producción. Este curso también les enseña a ustedes a producir distintos textos. Por eso es importante que tengamos las actividades de lectura y las actividades de escritura en el futuro. Bien, veamos la actividad de clase. Conocen conceptos relativos al análisis textual, refieren a la sinopsis como género textual mediante las competencias requeridas para el análisis de texto. Bien, este es el primer texto especializado que nosotros vamos a ver, la sinopsis. Eso es lo que vamos a aprender entonces con el objetivo de aprendizaje. Bien, les vuelvo a reiterar, como esta es la primera clase, nosotros vamos a hablar del contenido, pero a su vez también vamos a hablar de la estructura misma de la clase. ¿Ya? Volvamos. Tenemos entonces, cuando llegamos a la clase de lectura y escritura especializada, tenemos la agenda y tenemos que ir chequeando cada vez que nosotros vamos haciendo cosas. ¿Ya? Chequeamos el saludo inicial, chequeamos también el video motivacional, chequeamos también la lectura y el análisis del objetivo de aprendizaje y sabemos que vamos a ver la sinopsis. Y vamos a comenzar entonces con el punto 4, que es la revisión de contenido. Vamos para acá. Bien. ¿Qué es una sinopsis? Dice, una sinopsis es un resumen general de una obra en particular. El término sinopsis procede del latín sinopsis, cuyos orígenes se remontan al griego antiguo, que etimológicamente significa visión de conjunto, de las raíces griegas ou, sin, conjunto, y opsis, ver. ¿Ya? Ese es el primer aprendizaje que es conceptual. Sí, porque yo siempre le pongo los conceptos acá. ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan cómo se evaluaban el año pasado. Las pruebas que le hacíamos, por ejemplo, en el aula virtual, siempre eran más bien conceptuales. Por tanto, cada concepto que nosotros veamos va a entrar en una eventual evaluación. Siempre. ¿Ya? Sinopsis, entonces, es una visión de conjunto. ¿Mm? ¿Ustedes ven sinopsis de películas? ¿Verán ustedes sinopsis de películas? ¿Sí? Estamos acá. Cuentan como las típicas críticas que hace el cine, o sea, que hacen por ejemplo, estas que suele hacer, no sé, el New York Times o ese tipo de diarios gringos que hay. No con tanta exactitud, porque como tú ya lo dijiste, una crítica ya es otra tipología textual y por tanto corresponde a otra estructura, si tú te das cuenta. Por ejemplo, en una crítica, yo necesito la visión del crítico, necesito ver, por ejemplo, de qué parámetros él visualiza lo que está viendo. ¿Ya? No va a ser lo mismo, por ejemplo, una crítica de un estudiante de cine o una crítica, por ejemplo, de un profesor de literatura. Son distintos porque ven y observan cuestiones técnicas distintas. En cambio, en una sinopsis, la sinopsis es mucho más sencilla, Damián. ¿Ya? Si tú te das cuenta, ahí tú acabas de relacionar y acabas de identificar dos
tipos de texto que son distintos, ¿ya? A pesar de que confluyen en el mismo material, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser un libro o una película en el cine. ¿Ya? Está el material aquí, pero podemos verlo de distintas formas. ¿Y cómo construimos esas distintas formas? Por medio de distintos tipos textuales. ¿Ya? Vamos a ver acá. Sinopsis, una tipología textual entre muchas otras. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta para la futura evaluación. Dice, una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y clasificar los distintos textos. ¿Ya? Los textos, como producto de una actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables. Ellos, no obstante, son susceptibles a ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen en el tenor de conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. ¿Ya? Muchos textos, ¿ya?, que pueden ser clasificados de distintas formas. ¿Ya? Hay ciertas convenciones que a nosotros nos ayudan a entender toda esta multiplicidad, para nosotros también adscribirnos a este mundo textual al cual ustedes también están siendo llamados en este curso. Bien, chiquillos, nos queda 1 minuto de grabación. Los invito entonces a desconectarse y a reconectarse, ¿ya?, para ver la última parte de esta clase que se llama Lectura y Escritura Especializada. Bien, yo voy a dejar entonces de transmitir acá, vamos a dejar de compartir, y los espero que se reconecten, por favor. Profe, Ahora sí, ya, dígame. pero en cierto aspecto la sinopsis y la crítica buscan algo, tienen un objetivo en común. ¿Sí? Que ¿Cuál es sería, a tu juicio? influenciar en cierto aspecto. O sea, si bien una crítica busca que el crítico dé su opinión, Sí. a la vez también busca influir en que alguien vea o no vea una película. Entonces, y una sinopsis igual, influye en que alguien vea o en llamar la atención de alguien para que vea o no vea una película, o lea o no lea un libro. Claro, claro que sí, claro que sí. Esa intención, ¿ya?, los agrupa, pero la forma de construcción, ¿ya?, ahí los diferencian un poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sinopsis, por ejemplo, busca mostrar mucho más la secuencia, ¿ya?, la secuencia argumental. En cambio, por ejemplo, ya aparte de la secuencia, la crítica muestra entonces la opinión del crítico o de la persona que está haciendo la observación. ¿Ya? Pero está bien la observación que acabas de hacer. Bien, vamos a retomar acá. Vamos a retomar. Entonces, en este curso, Lectura y Escritura Especializada, nosotros vamos a ver distintos textos. ¿Qué vemos específicamente de los textos? Vayamos entonces al objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Vemos entonces el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas. Recuerden que conversión discursiva son acuerdos, ¿ya?, de distintas personas, ya, que hacen diferenciar ciertas cosas. Por ejemplo, ahí en la convención discursiva entre la sinopsis y la crítica, Yamen vio que hay un conjunto, ¿ya? Hay un propósito que los agrupa, ¿ya?, que es, por ejemplo, que la persona que está mirando esa crítica vea la película. Damián, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Y qué pasa si hay una crítica negativa? O sea, igual depende de la persona. Ya, Yo creo pero de que si alguien, por ejemplo, ve una crítica negativa, ¿ya? le van a dar menos ganas de ver. Es que depende si la persona, el receptor de la crítica, está de acuerdo o no con lo que va a analizar esa persona, porque a lo mejor, por ejemplo, yo voy a ver, a lo mejor yo quiero ver, no sé, el Joker porque soy un fan de Batman, y esa persona analizó más como la banda sonora, y por la banda sonora dijo no me gustó la película. Claro. Pero yo voy a verla por otras cosas. Claro, o por ejemplo, por otro elemento que es, en el caso del Joker, por ejemplo, la ausencia de muchos efectos especiales, ¿no? Se hace más énfasis en los personajes y falta, otra persona, por ejemplo, podría compararla con la saga, por ejemplo, de Christopher Nolan y decir, bueno, a esta le falta efectos especiales, ¿no? Pero como es algo subjetivo, alguien podría decir, pero esa falta de efectos visuales le da el toque gótico que quiere tener la película. Claro. Ahí no solamente la cuestión es subjetiva, Damián, sino que la opinión siempre tiende a decir algo objetivo finalmente,
No sé si lo logran Sí, visualizar sí, o ahí. sea, se puede, como por ejemplo, lo que dice usted de que si se destaca que faltan efectos visuales, eso es algo objetivo. Si le da un buen toque o un mal toque, ahí ya está la subjetividad. Claro, claro. Ahí te voy a dar un consejo para ver cosas como subjetivas, ¿ya? Yo siempre lo asocio al sabor, si te gusta o no te gusta la comida. Pero en sí la comida tiene cosas objetivas que son los ingredientes, por ejemplo, que son, por ejemplo, el nivel de si es la comida es ácida, si es, por ejemplo, eh, agria, si es picante, ¿no? Y esas cosas son objetivas. A ti te puede gustar o no te gustar, pero tu opinión siempre tiene que ser objetiva. No sé si me explico ahí. ¿Eh? Sí. Ahí también Maximiliano también dijo, los actores, por supuesto que los actores también juegan un rol muy importante cuando uno hace una sinopsis, por ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos que hacer una sinopsis, tenemos encargado un estudio cinematográfico, ¿ya? Y tenemos un actor muy connotado. ¿Será positivo, por ejemplo, destacar al actor antes que los acontecimientos? Yo creo que es mejor, o Ujú. sea, sería mejor en ese caso destacar al director, más ¿Ya? que al actor, porque han habido casos en los que, por ejemplo, Ujú, en Suicide Squad, en Escuadrón Suicida, se hizo ujú. mucho énfasis en que Jared Leto iba a ser del Joker y apareció 10 segundos. Entonces, lo del actor no hace mucha importancia, lo del director yo creo que más, porque, por ejemplo, hay Ujú, gente que trata, por ejemplo, a Quentin Tarantino prácticamente como un dios del cine. ujú. Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, hay varios canales también de YouTube que son bien interesantes para ver crítica de cine. Un día ¿Usted vamos ve a ver uno. al César Wispe? Al crítica, ¿A no puedo cuál decir es? la otra parte, ¿sí? Sí, 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 lo veo. Lo veo. Entretenido. Entretenido. También veo Sí. otros canales en YouTube como el Terror Supo así nomás. Chistoso eso. Ya. Bueno, sigamos acá. Tenemos entonces una pequeña definición. Ya tenemos sinopsis y tenemos tipología textual. Distintos textos que son inabarcables, pero hay una metodología para poder entenderlos, comprenderlos y también producirlos. ¿Ya? La clasificación más comúnmente aceptada, dice, los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo. ¿Ya? Ustedes ya conocen todos estos tipos de textos. ¿Ya? Lo que no conocen o la experiencia que no han tenido, ¿ya? Es la producción constante de textos. Y eso es lo que les da este curso. ¿Ya? Así que no se preocupen, nosotros vamos a ir aprendiendo a escribir también en la medida que conocemos tipologías textuales. ¿Ya? Usted puede, por ejemplo, tener, no sé, alguna falta en una construcción o una oración. No importa, vamos a ir corrigiendo y vamos a hacerlo en función a lo que queremos. Si queremos construir, por ejemplo, una crítica, una sinopsis, si queremos construir, por ejemplo, un ensayo, lo vamos a hacer en la medida que conozcamos cuáles son los requisitos de esa tipología textual. ¿Mm? Y eso también es lo importante en el curso. ¿Qué tipo de sinopsis conocemos? Ahí se pregunta Batman a propósito del Joker. No lo había puesto ahí intencionalmente. ¿Ya? Siempre también en las clases, a propósito, hay harto GIF, hay harto movimiento. A mí me gustan mucho los monos estos. ¿Ya? Sinopsis argumentativa. Ahí tenemos una falta de ortografía. Dice, una sinopsis es un relato resumido del argumento de una obra, de un libro, guión, filme, obra teatral, etc. Este relato presenta los acontecimientos básicos de la historia y sus personajes, así como los diferentes actos en los que se divide dicha historia. Permite a quien lee tener una buena idea sobre aquello que sucede en la obra y quiénes son sus personajes principales. Por otro lado, tenemos el resumen. Es un tipo de texto que busca sintetizar las ideas principales de un texto. Su extensión puede variar, pero no suele pasar el 25% de la extensión original. Es una expresión abreviada, concisa y fiel a las ideas principales y secundarias de un texto. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuál será más adecuada para un texto literario y cuál será más adecuado para un texto no literario? ¿Cuál será? ¿Una sinopsis? ¿Ya? ¿La sinopsis para qué tipo de texto? Una sinopsis para un texto literario, sí, literario, Sí, sí. Y el resumen, por tanto, para no literario. no literario. Muy bien, muy bien, muy bien.
Por eso tenemos la sinopsis, otros tipos de elementos. Por ejemplo, guión, film, personajes. Ya tenemos, por ejemplo, actos. ¿Ya? ¿Qué tipo de texto tiene actos, chiquillos? La obra de teatro y también, o sea, los guiones de las La series, obra por lo dramática, sí. general. Sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos entonces tipologías textuales que por supuesto requieren entonces una estructura detrás y que tienen cierto consenso. Les vuelvo a reiterar la idea entonces. Ya una teleserie turca y una teleserie chilena van a tener siempre la misma tipología. Van a variar algunas cosas, pero son bastante parecidas al cierre. De hecho, el otro día estaba viendo tele, ¿ya? Y estaba viendo esta teleserie del Mega, y se han dado cuenta que la fotografía, la forma de filmar, se adaptó mucho a las teleseries turcas. ¿Pero cuál? La de esa Hotel Corona? Sí, 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 sí. No sé si ustedes la han visto, pero parece teleserie turca cuando uno la ve así, porque la fotografía, ¿ya? Que es la dirección de imagen, ¿ya? Cambió, se adaptó a la filmografía turca y cambiaron los colores también. ¿Sí? Eso es bien interesante cómo las tipologías ya se van adaptando, ¿ya? Y van teniendo cada vez, por ejemplo, se van adecuando al contexto, ¿ya? De quién, por ejemplo, está observando la teleserie. ¿Sí? Pero eso también requiere que uno sea siempre un buen observador, chiquillos. Y eso es lo que buscamos también en nuestro curso. Ustedes que sean buenos lectores, buenos observadores, siempre. Bien, chiquillos, vamos a ver más tardecito esta pequeña infografía, la vamos a aprender a analizar también, pero a mí me gustaría que ustedes, ya sea por medio del chat o ya sea abriendo sus micrófonos, ¿ya? ¿Qué les parece cómo comenzamos este curso? ¿Les parece bien estos recursos? ¿Les parece innovador? ¿Qué les parecen este tipo de clases también? No sé si... Si les soy sincero, es la primera clase en la que me han dado ganas de poner atención. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me parece, me parece. Vamos a hablar de cosas que ustedes también saben. A mí me gusta mucho, porque ustedes son consumidores y productores de texto. ¿No? Siempre, siempre. Una persona que hace un TikTok, por ejemplo, ya está adecuándose a una tipología textual. ¿No? ¿Qué se requiere para hacer un TikTok, por ejemplo? Una música pegadiza, ya una coreografía que ya esté, por ejemplo, eh, tipologizada, que ya las chiquillas se van a moverse, los chiquillos se van a moverse de tal forma que cause, por ejemplo, extrañeza. ¿Mm? Tiene muchas características que le hacen un texto también. ¿Ya? Un texto también puede ser un video de TikTok, un video de YouTube también. Un libro también, por supuesto, que es un texto. ¿Mm? ¿Cómo puedo diferenciar, por ejemplo, distintos tipos de literatura, chiquillos? ¿Mm? Por la historia que narran. La historia que narra, muy bien, el tipo narrador, por ejemplo, la tipología textual que hay detrás, ¿ya? Pero, por ejemplo, en un texto, así como los tenemos acá en la biblioteca, ¿ya? En una obra narrativa, ¿ya? En una novela, por ejemplo, ¿ya? Esa novela se constituye como una obra de arte literario, ¿ya? Y ahí tiene, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la verisimilitud y otros elementos que ustedes han visto con la profe Cristina. ¿Ya? Muy importante eso, nosotros tenemos que concatenar acá y tenemos que recordar muchas cosas que hemos visto ya en lenguaje. ¿Mm? Y eso va a ser muy importante porque este curso, a pesar de ser un curso electivo que, por supuesto que tiene muchas horas, pero igual les va a ayudar para rendir la PTU que después van a tener que rendir. ¿Mm? Y ahí después quizás podemos conversar un poquito de eso porque a mí me gusta también hacerles clases sobre aquello. ¿Mm? ¿Ya? Y vamos a estarnos preparando también para eso. Bien, tenemos varios recursos. Vamos a resolver y volver aquí. Y les voy a decir cómo vamos a empezar todas las clases. ¿Bien? ¿Cómo empezamos todas las clases? Veamos acá. Veamos acá. Oh, mi computador está medio lento. Sí. ¿Ya? Tenemos una pequeña sala de espera donde ustedes se van a ir poco a poco, ya conectándose. Yo, por supuesto, que ahí, en este momento, a mí me gusta mucho que interrumpan la canción y digan, hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Se tomó un cafecito? Cualquier cosa, ¿ya? Esto es nuestro momento de distensión. ¿Ya? Después de esto, cuando escuchamos Paloma Mami, cuando estamos
Tres Kilas escuchamos harto del año pasado también, la vamos a poner acá, ¿ya? Quintetón también escuchamos acá, ¿ya? Y bueno, y cualquier cosa que ustedes, que sea nuevo, que sea un poquito así como picantito, así me gusta también, ¿ya? Que sea entretenido, que yo me pueda reír, me encanta ese tipo de canciones, ¿ya? Después de esto, volvemos acá al aula virtual. Veamos acá que nos dice el chat, que nos dice el chat. ¿Ya? Sus Chayanes, sí, 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 vamos a poner Chayán. Para la próxima vamos a poner Chayán. Oh, esa bichota yo la he escuchado así como como en la radio, nunca me he puesto mucha atención. ¿Ya? Pero ahí, miren, todos estos chats quedan igual grabados, yo siempre los reviso y todo, y ahí están sus sugerencias. ¿Ya? Muy demasiado romántico, Benjamín Pablo Alborán. No, muy romántico. Aunque se quiere cortar las venas ya Benjamín Robledo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, sigamos acá, sigamos acá. Después de escuchar las canciones, ya, nos vamos a la agenda, leemos todo lo que tenemos que hacer en la clase, ya, para después ver entonces el contenido. Recordar siempre, chiquillos, recordar siempre que yo les voy a poner acá las definiciones. Yo trabajo mucho con definiciones, ¿ya? Y me gustaría igual que ustedes las vayan revisando. Próximamente, yo les puedo hacer unos formularios, ¿ya? Ustedes vean, les recomiendo, hagan esta estrategia. Yo voy a subir este video, ya lo voy a subir a esta clase, y ustedes revisen el canal de YouTube, ¿ya? Porque ahí están todas las cosas que yo hago siempre. ¿Ya? Por ejemplo, les pongo una evaluación acá a la derecha o a la izquierda, y vamos comentándola siempre. Y así avanzamos. A mí me gusta mucho tener muchas notas, ¿ya? Para que ustedes no tengan problemas después para la promoción del curso, para poder pasar la asignatura. Bien, así que por favor, conectarse. Ah, y otra cosita más. ¿Quién no me ha mandado su correo electrónico? Mándelo ahora, ¿ya? Su nombre y su correo electrónico, por favor. ¿Ya? A mí me gusta hacer ese catastro, y después les va a llegar entonces la invitación para agregarse al Classroom, ¿ya? Y ahí van a estar todos los materiales de nuestro curso. Ya sean lecturas, ya sean, por ejemplo, recomendaciones de titulares de prensa, también columnas de opinión, ¿ya? Y muchas otras más, porque nosotros trabajamos siempre, y como les dije, con variados textos. ¿Ya? Ah, también esa, muy buena, muy buena. Del fin hasta el fin. Vicente puso ahí un signo de interrogación. Vicente Aguilar, ¿qué necesita preguntar? Pregunta ahora. Nos quedan unos minutos. ¿Sí? Arriba, pero escríbame de nuevo. Ah, mándelo por aquí, por el chat. Escriba Vicente Aguilar, 2 puntos, y su correo electrónico. Eso es lo que necesito. ¿Ya? Para todos, por favor. ¿Ya? Ya, dice, muy bien, Vicente. Bien. Ya, chiquillos, eso es nosotros lo que estamos haciendo. Próximamente, ya, ojalá que el día de la tarde, les voy a mandar la invitación entonces para el Classroom. Siempre vamos a trabajar en este modo, ya, de la forma remota, con variados recursos. A mí me gusta mucho ver video, poner GIF, tratar que ustedes también reconozcan su misma cultura, ¿ya? Las mismas producciones que ustedes ven, ¿ya? Que las podamos analizar, por ejemplo, cine, analizar, por ejemplo, textos que ustedes hayan leído con la profe Cristina, bienvenidos también, ¿ya? Porque todos ustedes lo tienen que relacionar con estos conceptos, ya sea el tema, ya sea, por ejemplo, la tipología textual, la estructura, y cómo, por ejemplo, vamos a preparar la escritura. ¿Bien? Vicente, lo estoy esperando con su correo, por favor. Vicente, su correo. ¿Está arriba su correo? ¿Está ahí? Yo después tengo que revisar esto. ¿Ya? Al tiro, espéreme. Ya. Y eso, a ver, quiero escuchar otra voz, pues chiquillo, está ahí, está el Damián, ¿qué más está? Está mucha gente, hay 22 personas. ¿Les gustó la clase? ¿No les gustó? Vamos cerrando ya. ¿Qué les parece? Cuéntenme un poquito más. ¿Habrá algo que comentar? ¿Habrá algo que cambiar también? Estuvo buena su clase, profe. Muy La buena. Yarla, hace tiempo que no escuchaba, ¿cómo está? Bien. Qué bueno escucharla, pues. Ay, ¿quién habló ahí? Una voz conocida. Godoy, ¿o no? ¿Godoy estaba ahí? El Andrés. ¡Ay, qué bueno! Sí. Qué bueno verlo.
Sí, pues y ahí un abrazo para todos ustedes, pues chiquillos. Sí, yo sé que igual es difícil, pero se puede también trabajar. También se puede trabajar. ¿Ya? Bueno, Cesarito, puta, a Cesarito lo tenemos que, ¿cómo se llama? Que censurar un poquito, sí. Pero bueno, ahí vamos a ver. Ya, chiquillos, los dejo de molestar. 11:50, damos por terminado entonces la clase. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, 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 chao. Chao, maestro, que le Cuídense. vaya bien. Ya, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos.